¿Y cómo Aquí andan estamos los nosotros PRD? sacando los años, sacando cuenta de la longevidad familiar, de esos genes que prolongan a veces más de la cuenta los años, pero que nadie quiere salirse de ahí. Ojalá todo el mundo tenga esa Ahora, propensión. Javier está ahí, que es un analista político y consultor. Javier, yo creo que otra crisis en España, como parecida a la de marzo, se lleva al partido, porque el Bueno, Pedro, manejo de la crisis se lo va a llevar. Si viene eh, otra crisis parecida, va a ser difícil que Pedro Sánchez sobreviva a eso. no solo Pedro Sánchez, incluso el partido como Podemos mismo, que está empezando a salir cositas ahí ya de trapos sucios de mal funcionamiento, mala gestión, que ya están en camino a juzgados. No solo se va a llevar a Pedro Sánchez, se va a llevar a todo el gobierno, de eso no hay duda. Pero ¿a quién vamos a poner? Esa es la gran pregunta. O sea, si hemos tardado no sé cuántas elecciones desde que salió el PP para que no entrara el PP, ¿a quién ponemos? Si es que lo que realmente debería llegar un coronavirus al Congreso de los Diputados y hacer limpieza, gente nueva, sangre nueva, de verdad, porque es que no puede ser, y me pero perdonan, esto es apología al terrorismo, yo lo sé, me pueden denunciar, pero es justo y necesario de que entre sangre nueva en la política española, sin duda alguna. si hacemos un balance, y estuve leyendo esta mañana un artículo de un venezolano llamado José Dionisio, no recuerdo el apellido. Él hacía un análisis sobre el ADN del comportamiento político en el continente y comenzaba con Venezuela y de las contradicciones que surgían entre uno y otro. En el caso, por ejemplo, de socialdemócrata y los socialcristianos en Venezuela. De ahí nos vamos a otros países donde liberales y demócratas se enfrentan. Y el recorrido que él hace llega hasta Colombia, sigue por otros países, y parece ser que en el ADN de los pobladores de este continente existe esa tendencia hacia la confrontación. Bueno, tú lo ves. No todo el mundo puede mantener el bipartidismo de Estados Unidos, porque en Colombia se mantuvo, en España se mantuvo, pero en España es otro proceso, porque es muy reciente, porque desde que tú dices que la Constitución se votó en el 77, con Adolfo Suárez en el poder, y que hizo la parte de la transición española, pero España es una democracia joven, que haya crecido y se haya estabilizado, pero una democracia joven. Pero en países de democracia más larga, siempre existió el bipartidismo. Y luego surge una tercera fuerza de un momento determinado, cuando la gente se está cansando de las dos opciones. Ocurrió en Colombia, como tú señalas, Colombia era liberal o conservador. Y ellos llegaron y firmaron un pacto donde uno gobernaba un periodo y otro gobernaba el otro. Y mantuvieron ese control en Colombia por muchos años, hasta que finalmente llegó un gobierno como el de Uribe. Uribe, con una tercera fuerza, terminó arrastrándolo a todos. Pero, Y, pero por ejemplo, en España, si Ciudadanos no se equivoca, si Ciudadanos no se equivoca como se equivocó, hubiese sido una opción quizás más de poder que los otros, porque era un partido más centrista, o sea, menos inclinado hacia la derecha como el PP se fue, ni tampoco a la izquierda como el PSOE, pero Está han sido, o como Podemos. Dime, Javier. lo que está ocurriendo, por lo menos en España a nivel político, es que está entrando en Europa lo que se llama la extrema derecha de nuevo, aquí con Vox, ¿no? O sea, realmente la gente está cansada de izquierdas o pseudoizquierdas, está cansada de centristas que no son centristas, que son de derechas, y lo que se van ya es al extremismo de la extrema derecha como Vox, en el sentido de que, por ejemplo, cuando hubo las grandes oleadas de inmigración por parte de Latinoamérica hacia España, eran muy bien considerados y muy bien aceptados. ¿Por qué? Porque hacían todos los trabajos malos. Los que no querían hacer los españoles lo hacían los latinos, ¿no? Y entonces éramos muy felices porque les pagábamos una miseria. Ahora que no hay trabajo, sobra todo el mundo. El que no tenga un ADN español no lo queremos aquí. Entonces, eso es sí, extrema derecha, punto, no es otra cosa. O sí. sea, va a Bueno, llegar un momento de que cualquier persona que lleve un turbante por la calle y que esté en la cola de un supermercado le van a dar una galleta diciendo, no, es que usted no tiene derecho a comprar aunque tenga dinero. Entonces, ¿vamos a llegar a eso en Europa? Sí. ¿Lo va a traer el coronavirus? Muy posiblemente.
Yo os digo, por ejemplo, aquí en Europa, en España, nos prometieron 2.000 millones de dineros en pagas y en cosas. Yo sí te puedo decir que lo que aquí se llama el SEPE, la Secretaría de Trabajo, está cerrada. O sea, Ujú. tienen miedo de que entre la gente a pedir sus derechos. Los pobres trabajadores que trabajan allá están cerrados, cita previa, y pasan de uno a uno. Y hay más policía en estos sitios que en el mismo palacio de la Moncloa. O sea, horrendo, 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 horrendo. Y todo lo que se está solicitando le van dando para atrás. No están aceptando nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque lo que consiguen es que no tienen dinero. Si la clase media no ha podido pagar sus impuestos, ¿cómo van a poder pagar el Estado si no tiene dinero? Que es lo que tú comentabas al principio, Eden. O sea, Pero es un allá, círculo vicioso. sí, pero por ejemplo en España, ¿cómo se expresa esa división de la sociedad entre quiénes? ¿Entre conservadores y liberales o entre izquierda y derecha? Aquí sigue siendo izquierda y derecha. Aquí todavía Izquierda y derecha. sigue el tiempo de la República y después de Franco de que los rojos y los nacionales, o sea, los azules y los colorados, no hay de otro color. Y eso Ahora en seguirá Estados igual. Unidos, ahora en Estados Unidos lo que se da es los que están con Trump y los que están en contra de Trump. Bueno, eso es otro, Antitronista y tronista. eso va a ser muy divertido también. Yo esas elecciones creo que las debemos de seguir todos muy, muy encima porque realmente van a ser muy divertidas. Y suerte que solo son dos, que solo se permite hacer dos en Estados Unidos. Yo estoy siguiendo ahora un poco lo que está sucediendo en Ecuador, donde ya hay 16 candidatos o precandidatos a ser presidentes de la República. O sea, esto es de locos, Decía, verdaderamente locos. decía el articulista que yo leí esta mañana, alguien que hace enfoques sobre estrategia de marketing político, que en Estados Unidos tienen 200 años electoralmente divididos entre demócratas y republicanos y logran sortear la situación sin grandes dificultades, pero esas confrontaciones se dan siempre. Sí, pero esto ya es la propia idiosincrasia y la cultura de los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que hayan Correcto. esos dos partidos para poderse golpear entre esos dos partidos siempre y que no darle nunca la entrada a la extrema izquierda ni a la izquierda. O sea, fíjate que cuando sale una bandera roja por los Estados Unidos, de seguida suena comunismo, de seguida sale todo el tema de Unión Soviética, Guerra Fría, y entonces tiene un cierto pánico a que aparezca un partido de los trabajadores o algo de eso, y lo van asumiendo o diluyendo dentro de estos dos grandes partidos para que no tengan esa oportunidad de funcionar. Es mucho la forma de trabajar de los Estados Unidos. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Chile, también él mencionaba de que, perdón, de Colombia, que Uribe logró separar en dos, los que están con él y los que no están con él. Y la sociedad está partida por mitad. Un grupo que lo sigue a él y un grupo que lo odia. Así En es, así Argentina, es. en Argentina los Kirchner han logrado preservar el poder sin estar en el poder. Ahora regresaron de nuevo con Cristina y su arraigo político que le ha permitido mantenerse en el poder. Creo que ahí la división se ha logrado imponer la familia Kirchner en ese país. Sí, pero el tema de Argentina, yo no quiero ser mal pensador ni gato de mal agüero ni nada de eso, pero Argentina va a acabar en otro corralito de aquí a poco. ¿Por qué? Porque la situación de Argentina es muy difícil. O sea, económicamente es un país dañado y a nivel político es un país destrozado, porque realmente volvemos a lo mismo. O eres peronista o no eres peronista, si no, no eres argentino. Ahí no hay vuelta. Sí, así es. Bueno, Elizabeth, dime cómo andan los proyectos de salud tuyos. Supongo que están en stand-by. La parte del premio, que es el gran proyecto mío de cada año a través de la plataforma Vive Sano, era justo el 2 de abril. Tuvimos que moverlo por la situación de la pandemia y como decía Félix hace un rato, el 2020 ya hay que sacarlo de la agenda. Visualizando el próximo año en la parte de salud, sí sigo generando contenido preventivo, manteniendo a la comunidad orientada con el asunto de la pandemia y no solo la pandemia, porque muchos nos hemos enfocado en el COVID, pero todas las enfermedades que causan muerte constante en todas las áreas siguen vigentes y se han descuidado muchos
los chequeos preventivos, y hay que recordarle a la gente que debe ir a chequearse la presión arterial, los niveles de azúcar y todas esas enfermedades latentes que están ahí en el caso de la diabetes, hipertensión, colesterol, los cánceres siguen haciendo aparición y la vida misma se va deteriorando. Cuando hay un estado de salud mal en uno de los miembros de la familia, es un sistema también que se ve afectado. Entonces tratamos eso a través de las redes sociales y a través de nuestro portal web, compartiendo cada día informaciones que ayuden a que la cultura preventiva crezca y además moviéndonos a comunidades donde no están llegando ayudas a llevar insumos de higiene. Fuimos el sábado pasado a una comunidad de Atomayor, donde pudimos llevar aliento con insumos, con alimentos y con también tratamientos. Como te decía, personas que usan un atenolol, por ejemplo, que es un genérico para la hipertensión y que tenían días, personas que tenían días sin tomar el medicamento. Entonces es un riesgo muy alto que se están corriendo los dominicanos, una gran parte en las comunidades, y que puede costarle la vida. Yo he logrado advertir, ahora que tú hablas de medicamentos, yo que tengo que comprar con frecuencia medicamentos por mí, por mi mamá, por mi esposa, etcétera, y advierto una facilidad espantosa, cómo se disparan los precios de algunos Los fármacos precios. de la noche a la mañana. Un producto que quizás te costaba 1.000 pesos ayer, cuando vuelve a comprarlo, entonces te cuesta 3.000 o 2.000. Son unos subiones inauditos que experimentan algunos fármacos y uno dice, pero esto no tendrá algún control. ¿Podrá hacer algo la autoridad sanitaria del país para impedir que estos precios se disparen de manera exorbitante? Yo no sé si hay alguna fórmula, pero mucha gente tiene que cambiar de medicamento, quizá irse a algún genérico, y no quiere decir que los genéricos sean malos, sino, No. digamos, Sí. alterar las recomendaciones de los médicos buscando medicamentos más económicos, porque aquí hay muchos médicos que se caracterizan por recetar medicamentos caros. Sí, lo cual es un riesgo que tiene el paciente porque los genéricos son las sustancias por excelencia para contrarrestar patologías, pero hay momentos que una condición necesita la combinación de varias sustancias para poder responder y estabilizar los niveles que estén inadecuados en el organismo. Entonces, se resultan medicamentos costosos y esa supervisión que debe haber desde los organismos que tienen que velar porque los precios se mantengan, porque las farmacias, porque en una farmacia y otra no haya un porcentaje tan alto de diferencia en precio, no están haciendo su trabajo. Es lamentable. Y cuando hay pacientes, que hay muchos pacientes aquí que tienen tratamiento de altos costos, que no solo es el cáncer, están las personas con deficiencia renal, están los pacientes con psoriasis, que más en este caso que el estado de ánimo está tan sensible, quienes tienen una psoriasis. Justo ayer se conmemoraba el Día Mundial de la Psoriasis y es una enfermedad que sí causa un impacto muy grande y sobre todo con el costo del tratamiento, y que no es un tratamiento temporal, que en la mayoría de las ocasiones es para toda la vida. Y para un paciente llegar a tener cobertura de alto costo, a veces tiene que pasar un viacrucis en salud pública para poder recibir ese medicamento a tiempo. Los Eh, productos, los fármacos oncológicos son los más costosos, Elizabeth. Hay no solo lo oncológico, ejemplo, los tratamientos para Hipertensión, la fibromialgia, para la artritis reumatoide, son el muy lupus costosos. y Para el el lupus. lupus y un tratamiento constante para poder tener al paciente estable, porque es una enfermedad con un origen desconocido, que no es un tratamiento per se, sino un paliativo para como dislocar las células alteradas y controlar a que el paciente esté estable. Y resulta muy costoso. Hay personas que de su bolsillo lamentablemente no pueden comprarse esos fármacos. Bueno, Hola, saludos, ¿cómo estamos? muy bien, ¿cómo se siente? Ahí está el señor Darío Cuba, ¡Profe! Elizabeth. Viendo a mi hija mayor ahí,
Qué ¿Qué bueno. tal, Los hijos papá? se ¿Y le van a usted? uno. Qué bueno. Crecemos, ¿verdad? Pero el cariño de siempre. Sí, eso está guardado ahí limpiecito. Así es. Bueno, damos la bienvenida a Darío Cuba y al mismo tiempo creo que Robertson Núñez también está con nosotros. Sí, señor. Despedimos a Elizabeth agradeciéndole su participación y Yo esperando. quería conversar con Elizabeth un par de cositas solamente, si es Adelante, posible. adelante, Sí, aprovechela. Elizabeth, hoy día tenemos una situación interesante con el asunto del COVID con relación a los medicamentos. Y en términos generales, los medicamentos, algunos hablan de que hay medicamentos que se falsifican y en otro caso medicamentos que son un placebo. ¿Cómo hacer hoy día para uno poder identificar esta situación en el mercado? En el caso de los productos que están probados a través de los protocolos propios que ha usado la FDA para aprobarlos, entidades homólogas en el caso de Europa, siempre si tenemos la necesidad, porque no tenemos una cobertura de un plan de salud o la enfermedad nos ha permitido tratarnos desde la casa, buscar proveedores confiables. Okay. Tratar de comprar donde los laboratorios específicos que están importando, que son muy pocos los que están importando este tipo de producto. Ejemplo, hace unos días yo escribía sobre la necesidad del Remdesivir, que era un producto que desde mayo la FDA aprobó en Estados Unidos y declaró como uso de emergencia para el tratamiento de pacientes ya con enfermedad leve o grave para poder revertir, además que económicamente es menos costoso que lo que se están utilizando para esos fines. Ya en el país hace 2 semanas lo están trayendo, si no estoy equivocada, 2 laboratorios, uno de ellos muy cercano. Entonces, a través de las redes tratamos de compartir eso. Ejemplo, compartía en Vive Sano ayer que está disponible ese producto y el laboratorio que lo trae y los contactos y comprarlo directo. Hay mucha gente que aprovecha las crisis para beneficiarse y abusar. Veíamos cómo en el caso de España, en principio, adquirieron unas pruebas rápidas que no estaban autorizadas ni homologadas y que eran no necesariamente falsificadas, pero no eran las que garantizaban No la eran respuesta que se certificadas. necesitaba, no eran certificadas. Entonces, si gobiernos grandes son engañados por esta gente. Imagínate nosotras que tenemos la necesidad de respuesta, primero por los costos y que nos ofrecen una prueba rápida. Y traigo a colación la prueba rápida porque justo hablaba hace unos días con una bioanalista investigadora y no compremos pruebas rápidas que por prevención para tenerla en nuestros hogares, porque los falsos negativos son muy altos. Y si la prueba rápida está por debajo de una temperatura o por encima del almacenamiento que lleva, estamos perdiendo nuestro tiempo, perdiendo el dinero, podemos crearnos la sensación de que nuestro pariente o nosotros estamos sanos y sencillamente el virus puede estar en nosotros y tener un falso negativo. Entonces, siempre irse a lo que está primero respaldado por el Ministerio de Salud Pública para traer pruebas, para traer medicamentos, tienen que tener un aval y una aprobación del Ministerio de Salud Pública para poder distribuirlo al mercado y así que no nos salga gato por liebre, como decimos popularmente. Muy bien, gracias Elizabeth por estar con nosotros, muy grata siempre tu presencia. Invitamos a que de cuando en cuando hagas un Viva Sano en la paradita de las 12. Gracias a ustedes, Con cápsulas familia. como esa. ¿Qué te parece? Lo prometo, cuando me Vamos a firmar necesiten ese siempre contrato. estaré. Al regreso, Félix de Sena, Robertson Núñez, Darío Cuba y Javier Murciano. Seguimos con todos ustedes. Bye bye. Hasta luego.